Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. En algún momento hemos hablado de este tema de inteligencia artificial, pero vamos a profundizar un poquitito más en todo este esquema porque me parece trascendente e importante que todos estemos imbuidos de lo que se está haciendo en el país respecto de este tema en particular, que va a contribuir a mejorar muchas veces lo que puede significar el diagnóstico en salud. Estamos con el director de inteligencia artificial de Snoop Consulting, Fernando Das Neves. Por supuesto que es doctor en informática y profesor en la maestría de Data Mining de la Universidad Austral y director del área de inteligencia artificial en la empresa que estábamos mencionando. Gracias por venir primero, ¿no? Por sobre todas las cosas. Hablemos un poco de la empresa en particular. Es una empresa argentina, de hecho, que empezó en La Plata. Hoy tiene más de 100 empleados y es una empresa de software, y tratamos de desarrollar software que no solo sea el típico software, sino que agregue algún otro valor al cliente más allá del software en sí mismo. En particular, una de las cosas que estamos hablando es cómo usar inteligencia artificial para eso. Y en particular, justo ahora estamos trabajando en un proyecto de inteligencia artificial aplicada a la medicina. Hablemos un poco entonces del proyecto en particular y hacia dónde quieren o pretenden llegar. La aplicación de inteligencia artificial a la medicina no es nueva, se ha tratado de los años 80. Lo interesante que actualmente es conseguir resultados que antes eran muy difíciles de lograr. Por ejemplo, hay sistemas que son capaces de catalogar radiografías automáticamente, como hace un técnico radiológico, con una calidad similar al técnico radiológico. O sistemas que a partir de las evoluciones pueden detectar relación entre variables de la persona, de los hábitos de vida, de los consumos, de las enfermedades que ha tenido, síntomas, tratamientos, y darse cuenta que a futuro eso va a tener un impacto. Que son cosas que el médico aprende con el tiempo. Los médicos experimentados empiezan a encontrar, saben los casos particulares, saben ese síntoma que por ahí a un médico más joven no le significa tanto. El médico más experimentado sabe que eso puede querer tener una explicación. Los sistemas son capaces de agarrar esos detalles particulares sin que nadie se los señale explícitamente, para entonces poder pasar a hacer medicina preventiva, que es el gran objetivo de la medicina para todos y que es tan difícil de lograr por un montón de causas, porque la gente no le da tanta bolilla, porque es difícil cambiar los hábitos. Pero entonces, una de las aplicaciones, por ejemplo, es encontrar pacientes con ciertos riesgos y tratar de cambiarle el hábito bastante antes de que el riesgo se haga severo. Pero perdón, ¿cómo se detectan esos pacientes? Se detectan a partir de las evoluciones. Ustedes tienen en el pasado las evoluciones de pacientes que luego han tenido problemas. Entonces tienen el historial del paciente durante el tiempo, y eso para muchos pacientes. Entonces hay algoritmos que son capaces de ver esas cosas en la historia, en la evolución, y encontrar entonces patrones que si cierta cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa le pasan al paciente, y es un paciente de tal zona o de tal edad o con tal historial, entonces es probable que tal tiempo después, por ejemplo, tenga problemas en los riñones o desarrolle un problema cardíaco. Y eso sin decirle explícitamente al algoritmo, mira esto o mira esta otra cosa, que es lo interesante. Generalizar a partir de los datos, no explícitamente diciendo qué mirar, que es como se hacía tradicionalmente en los años 80. Me gusta interrumpir 2 segunditos porque me parece muy interesante este aspecto, el de la prevención. Con este estudio y de algún modo descubriendo, porque en última instancia es descubrir las posibilidades futuras de una dolencia, ¿puede evitarse? Evitarse es el objetivo, es más difícil porque muchas veces evitarse depende de un cambio de hábito. Y el cambio de hábito ya no es un problema algorítmico, claro. Es un problema médico, un problema de persona. Que cambiar los hábitos es muy difícil. Pero hay una oportunidad de atacar antes el problema, sobre todo
cuando eso se puede hacer con bastante tiempo, no cuando los primeros síntomas del problema pasen a aparecer, que el tratamiento tiene que ser mucho más repentino. Pero para todo eso hace falta poder interpretar la evolución, que normalmente está escrita como notas para el médico. Muchas veces para el médico está escrita para que lo lea solo quien lo escribió, ¿no? Para que lo entienda otro colega. Y ahí es donde entramos nosotros. Lo que estamos haciendo con el Hospital Alemán es extraer información de la historia clínica automáticamente. Entonces, a partir del texto escrito libremente del médico en la historia clínica, podemos saber, por ejemplo, qué medidas, si tiene fiebre, si tiene el nivel de diabetes, cualquier medida que esté nombrada al pasar. O sea, al haberse hecho un análisis de sangre, por ejemplo, y figurar en su historia clínica, de ahí ustedes pueden deducir. Pero más todavía, porque hay muchas cosas que ni siquiera están como análisis. Por ejemplo, el médico le toma la presión. No fue al laboratorio, el laboratorio no registró en el sistema, quedó la presión, está escrita en parte de la historia clínica. Y entonces el historial de presión está en la evolución, pero no está de una manera que una máquina lo pueda procesar. Entonces nosotros somos capaces de reconocer esas medidas dispersas en el texto de la evolución y extraerlas. También podemos detectar abreviaturas que el médico no debería haber usado y cuál debería ser la expansión, o sea, la manera correcta de escribirla, incluso en particulares de cada médico, de manera que las historias clínicas puedan empezar a ser entendibles entre colegas. A veces el problema es que las abreviaturas son particulares de cada médico y la interpretación cambia, entonces las historias clínicas no se entienden. Bueno, nosotros podemos aprender cómo cada médico escribe y entonces decir, cuando usted escribió esta abreviatura en realidad quiso decir tal cosa, pero el médico, el hospital le pide que le escriba así de otra manera, como si fuera un corrector de ortografía, por así decirlo, de abreviaturas. Y otra cosa más que estamos haciendo es, en la evolución están mencionados problemas, drogas, operaciones, etcétera, que pueden aplicarse al paciente o pueden aplicarse a otro, por ejemplo, que la familia tiene antecedentes de demencia, eso no significa que la persona tenga antecedentes de demencia, o que el problema esté en un contexto en que en la frase significa que está negado, carece de síntomas de diabetes, por ejemplo, la persona no tiene diabetes. Y así hay varios casos a diferenciar de cuando se aplica al paciente o no. Usando inteligencia artificial podemos diferenciar, encontrar esos problemas mencionados durante el texto de la historia clínica y diferenciarlo de los casos que en realidad no son del paciente, entonces no son problemas de él. De manera de poder hacer un montón de cosas a partir de eso, como poder hacer prevención a futuro o poder hacer estadísticas hospitalarias más precisas, porque el médico hoy tiene más o menos 10 minutos para atender al paciente, tiene que hacer un montón de cosas, tiene que escribir la historia clínica y categorizarla no es la primera prioridad del médico. Entonces nosotros estamos trabajando para hacer esa categorización más automática y esa extracción de datos más automática, de manera de poder hacer un montón de cosas como pasos siguientes, porque uno de los problemas principales para poder aplicar inteligencia artificial al ámbito médico es eso, la historia clínica está escrita en un formato que no es inmediatamente consumible por un algoritmo. Está escrito en texto natural, abreviado, con una gramática cortada, una serie de problemas que hacen difícil extraer los datos. Otra pregunta, la privacidad y la universalización de todo esto. Los datos no salen, en este caso, nunca salen del hospital. De hecho, el sistema no se entera quién es el paciente, ¿no? De hecho, está implementado como si tuviera una barrera cortafuegos entre el sistema hospitalario y el sistema de inteligencia artificial, de manera que no accede nunca a los datos que identifican al paciente, solo ve evoluciones, no personas. Pero, llegado el caso, ¿cómo identifican al paciente? Al paciente, la mayor parte de los casos, no necesitamos saber quién es. Solo necesitamos saber que todo esto es de la misma persona, no quién es esa persona. Necesitamos saber la edad del paciente, necesitamos saber el sexo del paciente. La mayor parte del tiempo solo usamos el texto de las historias clínicas o el médico que lo atendió, claro, pero no el paciente en particular. Y si necesitamos datos del paciente, no tenemos ningún dato particular que permitiera, aún quisiéramos, saber quién es esa persona. Pero ¿y entonces cómo se puede llegar a tratarlo en última instancia? Eso lo hace el médico, no el algoritmo. Lo que hacemos el médico nosotros, necesita... Claro, pero nosotros lo que hacemos es aumentar la capacidad de decisión del médico, darle más datos. No tomamos decisiones. O sea, que el médico puede entrar a... El médico recibe los datos que le da el algoritmo, pero el médico decide qué hacer con eso. El médico sí, por supuesto, sabe quién es el paciente.
pero lo que ve el algoritmo y lo que sabe el médico de a quien se lo está dando son dos cosas diferentes. La privacidad se mantiene entre paciente y médico. El algoritmo no sabe quién es esa persona en particular sobre la que ha dicho esta persona tiene estos problemas, tiene alta presión, lo que fuera. Y hablé de universalidad, es decir, ¿pueden abarcar cualquier tipo de dolencia o pueden prever la posibilidad? Hay ciertas dolencias que son más propensas son más fáciles de detectar que otras. Hoy no es genérico. Los intentos hoy son más, por ejemplo, en enfermedades de riñón, de corazón, de hígado. No es genérico en cualquier tipo de problema, en particular porque la estructura, y es un problema no ya técnico, la estructura de costos de la salud en Argentina no premia necesariamente la prevención. Entonces, que eso, por ejemplo, es uno de los grandes cambios que hizo Obamacare en Estados Unidos, que la prevención tiene un reconocimiento económico. Y entonces, de hecho, un montón de startups en Estados Unidos están trabajando en eso, en el área de prevención, porque eso vale, la prevención se traduce en dinero. Nosotros estamos trabajando, en particular en SNUC con el Hospital Alemán, un caso más atrás que es esto, es poder extraer información para después permitir hacer un montón de cosas. Pero en Estados Unidos esto es más popular porque se codifica todo. Absolutamente toda la historia de evolución se codifica. Hay gente que lo único que hace es codificar historias clínicas, le pone código a todo. En Argentina se trabaja todavía mucho con la evolución como texto, y entonces nosotros estamos trabajando en extraer esa información del texto para poder hacer cosas más sofisticadas después. ¿Qué limitaciones tiene todo este trabajo que es tan trascendente? ¿Qué limitaciones tiene? Las limitaciones que tiene son que hay que ser cuidadoso en las decisiones que uno toma a partir de eso. Tiene que ser muy cuidadoso si los datos que le da son suficientes para sacar las decisiones, que es algo que nosotros le damos bastante importancia. Si son suficientes para sacar las decisiones que uno está diciendo que le está pasando al médico, las cosas que le está pasando al médico. Nosotros trabajamos muchísimo con el hospital en la parte de validarlo. Tenemos al doctor Martín Díaz y la doctora Fernanda Ojeda, que forman parte del proyecto, y le dan muchísima importancia a validar que eso sea correcto. Ellos son médicos, ellos entienden no solo si los resultados son buenos, sino si tienen sentido. Y entonces para nosotros la integración entre gente que entiende no solo de el área, sino de cómo se va a usar, y nosotros que somos la parte más informática, es fundamental para tener resultados que sirvan. Ahora, hay una cosa que me tiene así como realmente, en última instancia, con la posibilidad de saber efectivamente qué puede ocurrir con los pacientes transitorios, así que van por una circunstancia especial y no aquellos que son habituales. ¿Cuál es la diferencia y cómo se puede alcanzar a lograr objetivos con ese paciente? Los pacientes transitorios hasta cierto punto también se pueden tratar porque puede haber ciertos, de la misma manera que un médico con el tiempo aprende que ciertas características, cierto ruido que escucha, cierta medición que está fuera de rango, puede querer decir una serie de cosas. Eso mismo lo puede hacer un algoritmo en base a muchas, aprender luego de muchas evoluciones. Lo bueno es que lo va a aprender en un montón de casos particulares que por ahí el médico no ha tenido la experiencia aún, o que están repartidos en varios médicos. Entonces el médico ha visto 1 o 2 casos de eso en su vida, pero en el hospital entero han ocurrido más casos. Y entonces, viendo todas las historias clínicas, el algoritmo puede juntar datos que por ahí el médico aún no ha tenido oportunidad suficiente como para detectar esos signos. Pero la decisión final es del médico siempre. Mi estimado Fernando, gracias por venir y no descarto la posibilidad que nos encontremos otra vez para ahondar en el tema en particular, que es muy, muy interesante. Gracias por venir. No, muchas gracias a usted. No se vayan, tengo otra nota para compartir con ustedes. La salud
es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Fundación DPT, potenciamos el talento.